Hola a todos y a todas, desde aquí la parroquia Santa María de Hudson en la diócesis de Quilmes. Mi nombre es Ignacio, cura párroco de este lugar, de esta zona pastoral, también en la parroquia Santa Isabel de Hungría de Plátanos, buscando acompañar también las comunidades de Itatí, de Villamitre y de El Milagro de Pueblo Nuevo. Es un rincón de la diócesis quilmeña en este año para nosotros tan especial. Estamos preparando los 50 años de la diócesis y la celebración del tercer sínodo diocesano. Hoy nos toca comenzar la cuaresma. El miércoles de ceniza el Señor nos propuso estos instrumentos cuaresmales, tomados de la piedad judía, preparar estos 40 días con la actitud del ayuno, la oración y la limosna, va a decir el texto de Mateo. Nosotros podríamos decir con el trabajo sobre uno mismo, de eso se trata el ayuno, trabajar nuestras propias pasiones, dominar nuestras pasiones, integrar nuestras pasiones en el amor. La oración tiene que ver con el encuentro con Dios, con la contemplación, un tiempo de mayor contemplación y silencio. Y la limosna, la mejor traducción de limosna es la caridad, tomar esa dinámica del dar. De eso se trata también la cuaresma. Ayuno, oración y limosna, o trabajo sobre uno mismo, cuidar el encuentro con Dios y salir al encuentro de los demás en sus necesidades. El texto del domingo son lo que conocemos las tentaciones de Jesús, Mateo 4 del 1 al 11, un texto que también está en Marcos, citado muy brevemente en Marcos, y también más parecido al texto de Lucas, aunque las tentaciones tienen otro orden en Lucas que en Mateo, pero para la finalidad de nuestra predicación no vamos a entrar en esos detalles. Mateo va a decir que Jesús ayuna. El ayuno era, insisto, algo muy preciado en la piedad judía. Mateo está escribiendo a judíos que abrazan la fe cristiana y por lo tanto va a decir que Jesús por 40 días ayunó. Pero no ayunó, lo va a decir como criterio en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, no ayunó para ser visto, para ser aplaudido, para ser reconocido como un gran ayunador, podríamos decir, sino el criterio de Jesús siempre será cuando ayunes, cuando des limosna, cuando ores, hacelo frente a los ojos de tu Padre Dios. No busques aplausos, recompensas, reconocimiento. Hacelo en la soledad del encuentro con Dios. Podría decir, Jesús lo va a decir así, que tu mano izquierda no se entere lo que haga tu mano derecha. Por lo tanto, Mateo va a decir que Jesús ayuna para Dios, en el desierto. La propuesta de estas tentaciones van a ocurrir en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu, acaba de ocurrir el bautismo, se va al desierto, un lugar clave para el mundo bíblico. Pensemos que el desierto no es solamente un páramo sin nada, sino es el lugar de la alianza y del encuentro con el Señor. En el desierto el pueblo de Israel también fue tentado y las tentaciones de Jesús se van a describir como en paralelo con las tentaciones del pueblo de Israel. De hecho, las tres tentaciones de Jesús tienen que ver con las tres tentaciones del pueblo en el desierto. La tentación cuando tuvieron hambre, quisieron comer ajos y cebollas de Egipto y Dios les dio el maná. Cuando les faltó agua y en Masá Moisés de las piedras sacó el agua. Y la tentación del becerro de oro, de la idolatría. Las tentaciones van a tener relación entonces con estas tres tentaciones de Israel. Jesús vencerá, en contraposición con la infidelidad del pueblo. Jesús será fiel a su Padre Dios, venciendo las tentaciones con la palabra de Dios. Jesús vencerá, padecerá esas tentaciones, pero las vencerá, en diferencia a Israel, que termina cayendo presa de esas tentaciones.
En las tres tentaciones Jesús va a vencer con las citas del Deuteronomio, que precisamente es el texto del pueblo en el desierto. El Deuteronomio tiene que ver con esa travesía de Israel por el desierto. Recordemos las tres tentaciones: la tentación del facilismo, de hacer que estas piedras se conviertan en pan cuando tienen hambre; la tentación del recurso mágico y instrumentar a Dios en favor del pueblo, ¿no? Tírate del templo y mis ángeles, ¿no? Los ángeles de Dios te recibirán, no te dejarán que te hagas daño. Eso es instrumentar a Dios como un recurso mágico, la fe como un recurso mágico. Y la tercera tentación, quizás la más grave, que es dejar de adorar a Dios, que es la idolatría, ¿no? Postrarse frente a Satanás, el dueño de los poderes del mundo. El diablo también cita la palabra. Jesús es tentado con textos de la palabra de Dios. Esto nos hace pensar mucho en que también la palabra de Dios se puede instrumentar, se puede manipular. Hay que tener cuidado de no manipular la palabra de Dios, sino ser creyentes de esa palabra, abrirse a esa palabra de verdad y desentrañar su sentido más auténtico, más profundo, más eclesial, diría yo. Jesús es tentado y nos propone entonces el criterio fundamental para vencer la tentación, que es la fidelidad a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios como proyecto de Dios. La tentación tiene que ver con que vos dejes de trabajar, de poner tu vida en el proyecto de Dios y te dediques a otras cosas. Y entonces es la tentación del facilismo, ¿no? La tentación de convertir las piedras en pan, la tentación de instrumentar a Dios en lugar de servirlo, de ponerte a su disposición, instrumentar a Dios para que haga milagros en tu favor, digamos, ¿no? Tirate de aquella del templo y los ángeles te recibirán. Y por supuesto, la gran tentación de la idolatría. Jesús va a advertir especialmente de la idolatría del dinero. No se puede servir a dos señores, se amará a uno y se aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Abrazar entonces el proyecto de Dios, el proyecto que Dios nos propone a través de su palabra, plenitud para nuestra vida. En estos tiempos de grandes tentaciones de la humanidad, ¿no? Estamos mirando qué está pasando con la inteligencia artificial, preocupación hasta del mismo Papa León, porque puede ser un instrumento valioso de servicio a la humanidad, pero también puede ser un gran instrumento que sirva a la profundización de la desigualdad, advierten algunos. La tentación, de un mundo para pocos, ¿no? De este mundo cuyo Dios es el dinero, el poder del dinero, y entonces parece que hay un mundo, algunos dicen 80-20, ¿no? Donde 20 tengan cómo vivir, 20% tengan cómo vivir y vivir muy bien, y el 80% de la población no tenga que comer, no tenga esperanza, no tenga futuro. Las grandes tentaciones de la humanidad: salirse del proyecto de Dios, que es un mundo de hermanos y de hermanas, un mundo de justicia, un mundo donde los pobres, los más desvalidos, tengan la centralidad. Ante la Cuaresma, dice estas palabras de Oscar Cala, jesuita, dice él: pronto nos pondremos en camino, prepararemos mochila y botas, recuperemos brújula y mapa. Midamos fuerzas, soñemos horizontes, repasemos rutas, procuremos ir ligeros de equipaje, dejemos en casa lo innecesario y elijamos un camino, su camino. Se acerca la Cuaresma, es tiempo de caminar. Te invito, los invito, en ese camino andamos, queremos caminar detrás de Jesús, detrás de su palabra y de su proyecto. Que podamos vencer las tentaciones y encontrar en el desierto de la Cuaresma al Dios de la vida. Jesús te bendiga.